Mi nombre es Omar Oviedo y siento un gran placer al saludarlos a todos ustedes, pastores, líderes e intercesores que están participando de estas 50 horas, el encuentro de oración. El Señor nos llamó hace unos años atrás a levantar un movimiento de oración, y la palabra de Dios dice en el libro de Isaías capítulo 56, en el verso 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta palabra claramente nos dice que es Dios el que nos convoca, el que nos llama a la oración. Y aquí el texto dice que Él nos llevará a su santo monte y nos recreará en su casa de oración. Y todos ustedes están ahí en este tiempo porque el Señor los convocó y los trajo para que participaran en estas 50 horas del encuentro de oración, se sentaran a los pies del Señor y pudieran descansar en Él y ser renovados según sus promesas. Hace ya unos años que el Señor nos convocó, nos llamó para que levantáramos un movimiento de oración después de evaluar que la condición de oración de pastores e iglesias había decaído enormemente. Y comenzamos en 1998, fue el inicio de la red de oración. Pero después de 2 años de estar implementando la red de oración, nos dimos cuenta que teníamos muchos intercesores que se sentían agotados o cansados, no podían cumplir sus turnos de oración. Y de ahí surgió otro propósito del Señor que tenía relación con la red de oración, y era el encuentro de oración. Pero inicialmente no sabíamos cómo realizar un encuentro de oración. Y tuvimos que orar y esperar en Él y ser guiados por Él para dar un inicio. Y justamente iniciamos hace 17 años el encuentro de oración. Desde el inicio supimos que el Señor nos estaba guiando, que era un propósito de su corazón. Y durante todos estos 17 años, cada vez que realizamos este tiempo, sabemos que el Señor está presente y Él ha tomado el control. Y justamente esto lo podemos reafirmar porque hace también 17 años que el Señor nos habló de entregarle este propósito al Espíritu Santo. Y con mi esposa, en un día muy especial, era una mañana que teníamos que dar una conferencia a unos 400, 500 pastores y líderes. Al culminar la conferencia, leímos un escrito que el Señor nos había guiado por su llamado a entregarle este propósito públicamente al Espíritu Santo. Y ese día, esa mañana, fue una mañana gloriosa, como dice la antigua canción, porque esa mañana entregamos públicamente al Espíritu Santo este propósito para que Él fuera el director. Y hasta aquí han pasado 17 años y hemos visto su obra, su gracia manifestada. Él es el director y todos los que hemos participado, igual que los que están allí participando, somos servidores del Señor y servidores de quienes participan del encuentro. Y por eso esta palabra para nosotros es muy significativa. Para levantar un movimiento de oración solamente tenemos que depender del Señor, como dice el texto, y creer que Él puede llevarnos a su monte, levantarnos a orar y a buscar su presencia. Todos estos años hemos desarrollado este ministerio por etapas, y las etapas que hemos desarrollado hemos buscado siempre basarlas en la palabra de Dios, buscar el diseño del Señor. Eso ha sido maravilloso. En el comienzo del ministerio el Señor me habló de leer la Escritura 4 veces por año. Y yo he tenido que dedicar muchas horas a orar, pero también muchas horas a leer la palabra de Dios. Y después de leer la palabra de Dios 65 veces desde el comienzo hasta el final,
he llegado a la conclusión que solo sé que nada sé. Cada vez que leo me doy cuenta que menos sé, porque es grandioso realmente. La palabra de Dios es grandiosa, pero el recurso de la oración que Él nos ha dado es tan grandioso y maravilloso que cada vez que descubrimos algo más que el Señor nos muestra en su palabra, nos damos cuenta que menos sabemos. Y por eso hemos determinado siempre depender de Él, de su bendita gracia. En esta última etapa que hemos desarrollado, el Señor nos habló de unir la oración con el cumplimiento de la Gran Comisión. Y por eso ahora en el encuentro, como ustedes se han dado cuenta, el énfasis es la intimidad con Dios, ser renovados, transformados en nuestra vida de oración o fortalecidos en nuestra vida de oración para orar insistentemente, continuamente, permanentemente, inalterablemente. Pero a la vez el Señor nos llamó a unir el recurso de la oración con el cumplimiento de la Gran Comisión. Y por eso el énfasis o los propósitos centrales del encuentro son la intimidad con Dios y el cumplimiento de la Gran Comisión, haciendo discípulos que hacen discípulos. Y esto solo es posible, como bien lo dice la Escritura en Zacarías capítulo 4, el verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien sabemos que solo con la presencia y dirección del Espíritu Santo es posible permanecer en oración. Y es posible también con su gracia y poder, con su empoderamiento, cumplir la Gran Comisión, haciendo discípulos que hacen discípulos. Por eso les animo que al salir de estas 50 horas ustedes puedan retornar a sus iglesias, retornar a sus lugares, retornar a sus ciudades, con el ánimo de seguir orando insistentemente, permanentemente, sin desmayar, pero también con el ánimo pronto de cumplir la Gran Comisión o seguir cumpliendo la Gran Comisión, haciendo discípulos que hagan a otros discípulos, y esos a la vez harán a otros discípulos, hasta que logremos impactar nuestras ciudades y nuestras naciones, como bien el Señor lo ha expresado. Y ha sido un inmenso placer poder saludarlos y darles una palabra de ánimo a la distancia. Que el Señor los bendiga y que sigan viviendo estas 50 horas y recibiendo lo que el Señor ha preparado para ustedes. Muchas bendiciones en el nombre del Señor.